Bienvenidos a la clase 1.1. Vamos a iniciar la unidad número 6 para octavo grado. Te saludo el profesor Roberto Méndez, como siempre mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas Mate Roberto Méndez. Siempre visítelo y dale like. La unidad número 6, su título es Características de los triángulos y cuadriláteros. Dice el matemático y geómetra griego Euclides estableció relaciones entre paralelogramos y triángulos con la misma base, que se forman entre rectas paralelas. Esta relación fue utilizada para demostrar otras como la mostrada en la imagen, que corresponde a la proporción 1.47 del libro de los elementos. ¿Qué vamos a utilizar para esta unidad? Además de grandes deseos de aprender, estuche de geometría completo. Cuando digo completo, tienes que tener tu compás y una calculadora. Comencemos con la clase 1.1, triángulos isósceles. Pensemos, clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona la característica de los triángulos isósceles. Si observas este triángulo, cada uno de sus lados mide 4 centímetros. Los tres lados tienen la misma medida. En el literal B, este lado mide 4, este mide 4 y este más angosto mide 3 centímetros. Este mide 3, este mide 4 y este mide 6. Los tres miden diferentes longitudes. Este mide 3, 4.24 y este mide 3. Este tiene dos valores que mide 3. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Solución. A, el que vimos primero, tiene los tres lados de igual longitud. Entonces es un triángulo equilátero. Bueno, el segundo tiene dos lados de igual longitud. Dos lados de igual longitud, por lo tanto, se llama triángulo isósceles. El C tiene los tres lados de diferente longitud, por lo tanto es un triángulo escaleno. Y el D tiene dos lados, al igual que el literal B, de la misma longitud. Entonces es un triángulo isósceles. El que nos interesa es ese triángulo que tiene dos lados iguales. Es el triángulo isósceles. Observa que también cada triángulo puede clasificarse por sus ángulos, pero eso creo que lo vamos a ver más adelante. El literal A es acutángulo porque el equilátero tiene tres ángulos agudos e iguales. El B también es acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son menores que 90 grados. Solamente el C es obtusángulo porque tienen un ángulo obtuso, o sea, este ángulo es mayor de 90 grados. El parámetro es 90 grados para poderlos comparar. D es un rectángulo, correcto, porque es un ángulo recto, y es un ángulo recto, de la palabra rectángulo es porque es de 90 grados. Muy bien. Comprende. La definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud. Repito, la definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracteriza porque la medida de los dos ángulos, de dos de sus ángulos son iguales. Veamos cuáles son. La parte de un triángulo isósceles son, tenemos aquí arista, es el vértice donde ocurre o concurren los lados de igual longitud. Aquí tenemos que este lado tiene igual longitud con este otro lado, y los dos concurren aquí. Esa se llama arista. Base, que es la que está acá, es el lado opuesto a ¿dónde? A la arista. ¿Qué más? Ahí está la base, arriba está la arista en rojo y la base en verde. Ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Son los dos amarillos que están acá. Este lado igual a este y los ángulos adyacentes están en la base de cada uno de esos lados en intersección con la base. Lados opuestos a ángulos adyacentes son los lados de igual longitud de un triángulo isósceles. Es S y S. Y eso tiene la misma medida. Ok, ya vimos las partes de un triángulo isósceles. Ejemplo, verifica la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Realiza los siguientes pasos. Toma una hoja de papel y dóblala formando un rectángulo tal como se muestra en la figura número 1. Así, la doblas de esa manera. Señala la diagonal de ese rectángulo y corta con la tijera exactamente en la diagonal. La figura 2 acá, de esta manera.
Luego, el triángulo que queda en medio, dividiéndolo por la mitad, tómalo por punta a punta y comprueba que es isósceles, viendo que sus ángulos y lados coinciden. Al abrirlo quedará de esa manera. Estos dos lados son iguales. Vamos a ver. Si este lado es igual a este ángulo es igual a este. Son las características principales. Veamos. Clasifica los siguientes triángulos argumentando tu respuesta y señala la parte de los triángulos del triángulo isósceles. Este mide 3, este mide 3 y este mide 3. ¿Será isósceles? No, ¿verdad? Bueno, veamos este. 3.5, 3.5 y 3. Si es isósceles, entonces este lado que está acá es igual a este y estos dos ángulos de la base tienen la misma medida. Es un triángulo isósceles. Veamos, porque tiene dos ¿qué? Dos lados de igual longitud. ¿Y aquí? ¿Será isósceles? No. ¿Y este será isósceles? Este mide 5, 3 y 4. No lo es tampoco. Pero ahí ya solo está que tú escribas la respuesta. Cuadernos de ejercicio recordando la clase anterior. Los triángulos son congruentes, es una afirmación. Identifica los vértices y los lados correspondientes. Ahí tengo dos. Vértices y lados correspondientes y los escribe ahí en el cuadro. Recuerda que los vértices están identificados por una letra, ¿sí? Y los ángulos por un signo que va. Y los lados por dos letras. Esto también lo vas a identificar en el cuadro que teníamos ahí. En este mismo cuadro ve llenando. Vértice correspondiente, lados correspondientes y ángulos correspondientes. Resuélvelo tú. Compara la siguiente figura e identifica los ángulos congruentes e indica lados, ángulos correspondientes. Ahí los tendrás. De esos tres, ¿habrán dos? Bueno, posiblemente que sí. Y yo digo que sí. Llena la tabla que está abajo entonces. Llegamos al final de la clase. Recuerde que la definición de triángulo isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de los ángulos de dos de sus ángulos son iguales. La parte de un triángulo isósceles son arista base, ángulo adyacente y lados opuestos a ángulos adyacentes. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.